Diego y yo conducíamos por un camino serpenteante, atravesando un denso bosque que parecía interminable. El verano estaba llegando a su fin y una ligera brisa fresca llenaba el aire, obligándome a ajustarme más mi cardigan. Miraba por la ventana, observando cómo los rayos del sol se filtraban a través del espeso follaje, creando mosaicos de luz y sombra en el asfalto. Diego estaba al volante, concentrado en la carretera, pero podía sentir que estaba de buen humor. Habíamos decidido pasar este fin de semana en la casa de su viejo amigo Luis, quien nos había invitado a quedarnos en su hogar a orillas del lago. Me imaginaba acogedoras veladas junto al fuego, largos paseos por el bosque y conversaciones bajo un cielo estrellado, el descanso perfecto lejos del bullicio de la ciudad. Pero con cada kilómetro que nos acercaba a la casa de Luis, sentía una extraña inquietud que no podía explicar. Finalmente, cuando salimos de la carretera principal y tomamos un camino de tierra estrecho, el bosque a nuestro alrededor se hizo aún más denso. Las ramas de los árboles casi se unían sobre nuestro coche, formando un túnel verde. Conducíamos despacio, y el sonido de la grava bajo las ruedas era lo único que rompía el silencio de ese lugar. Pronto, la casa de Luis apareció ante nosotros. Estaba situada en una pequeña colina, con vistas a un tranquilo lago, cuya superficie reflejaba un cielo azul pálido como un espejo. La casa era antigua, con pintura blanca descascarada y enredaderas de hiedra que casi cubrían por completo las paredes. Las ventanas eran grandes pero oscuras, como si la casa estuviera sumida en un sueño profundo. Parecía que el tiempo se había detenido allí, y algo dentro de mí se tensó. No podía deshacerme de la sensación de que este lugar guardaba algún secreto. Diego, notando mi silencio, sonrió y tomó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó, apretando suavemente mis dedos. Asentí con la cabeza, tratando de convencerme de que era solo el efecto del largo viaje y el cansancio. «Claro, todo está bien», respondí débilmente, pero él notó mi vacilación. «No te preocupes, te va a encantar este lugar. Luis es una persona maravillosa y su casa es simplemente el lugar perfecto para relajarse», añadió Diego, y asentí de nuevo, ya un poco más segura. Cuando llegamos a la casa, vi una figura de pie en el porche. Era Luis, que nos esperaba apoyado en la barandilla. Se veía exactamente como lo había imaginado, alto, esbelto, con un toque de canas en el cabello y ojos que parecían más profundos que el lago detrás de él. Había algo en su mirada que no pude entender de inmediato, una mezcla de bienvenida y algo indefinible que hizo que mi corazón latiera más rápido. Intenté apartar esos pensamientos, decidiendo que simplemente estaba siendo demasiado impresionable. Luis sonrió y, bajando del porche, abrazó calurosamente a Diego y luego me extendió la mano. Cuando toqué su palma, me sorprendió una inesperada oleada de calor, como si en ese contacto se ocultara una fuerza invisible. «Isabel, encantado de finalmente conocerte en persona», dijo, y apenas pude esbozar una sonrisa, sintiendo que mi inquietud solo aumentaba. La casa, que por fuera parecía tranquila y acogedora, nos recibió con un silencio que me pareció demasiado profundo. Parecía que las paredes de esa casa sabían algo, y no estaba segura de estar lista para descubrirlo. Tan pronto como entramos en la casa, Luis nos invitó a la sala de estar, donde el fuego en la chimenea ya crepitaba, a pesar del clima cálido. Era extraño, pero por alguna razón me gustó ese detalle inesperado. Parecía como si el tiempo aquí fluyera según sus propias reglas. Por dentro, la casa era exactamente como por fuera, antigua, con suelos de madera desgastados, techos con vigas expuestas y muebles macizos que parecían pertenecer a otra época. Sin embargo, a pesar de la antigüedad y las huellas del tiempo, todo estaba bien cuidado y transmitía una sensación de tranquilidad. Luis nos ofreció sentarnos y trajo copas de vino. Me acomodé en un sillón de respaldo alto, tapizado con terciopelo oscuro, y mirando el fuego me permití relajarme. Diego y Luis comenzaron a hablar de sus asuntos, recordando viejos tiempos, y por un momento me sentí una extraña, observando su conversación desde fuera. Pero pronto la atención de Luis se dirigió hacia mí. «Isabel, ¿qué te parece nuestra modesta casa?», me preguntó con una sonrisa. En sus ojos brillaba algo que no pude definir con precisión. «Es maravillosa», respondí,
dando un sorbo de vino. Aquí es tan tranquilo y pacífico, como si el mundo fuera de esta casa no existiera. Eso es exactamente lo que quería, dijo Luis, sentándose frente a mí. Este lugar está hecho para escapar de todo, olvidar los problemas y estar a solas con uno mismo. Sus palabras sonaron como si hablara de algo mucho más profundo que solo de la casa. Sentí una ligera pesadez en mis hombros, como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso. Miré a Diego, pero parecía no notar nada inusual, continuando su charla sobre asuntos de trabajo. Luis, en cambio, no apartaba la vista de mí, como si intentara penetrar en mis pensamientos. En la habitación cayó una pausa, y sentí como si una nube me envolviera. Todo a mi alrededor comenzó a parecer menos real, y empecé a sentir cómo la inquietud lentamente se transformaba en un ligero mareo. Luis sonrió y sin apartar la mirada continuó. «¿Sabes, Isabel? Esta casa tiene su propia magia. A veces parece que vive su propia vida, adaptándose a quienes están en ella. Tú también lo sientes, ¿verdad?» Intenté sonreír en respuesta, pero no pude deshacerme de la sensación de que no solo estaba hablando de la casa, sino de algo mucho más personal. Esa sensación de inquietud, que surgió en mí cuando nos acercamos a la casa, se intensificaba con cada minuto. «Tal vez», respondí, tratando de parecer despreocupada. «Pero probablemente es solo la impresión de un lugar nuevo. A veces, los lugares nuevos nos hacen sentir cosas extrañas». Luis asintió, como si estuviera de acuerdo, pero en sus ojos aún ardía esa chispa enigmática. Levantó la copa y dio un sorbo de vino, sin apartar la mirada de mí. Sentí cómo ese vino se extendía como una cálida ola por mi cuerpo, pero no traía alivio. En su lugar, la tensión solo aumentaba. El día siguiente comenzó con un sol brillante que se filtraba a través de las gruesas cortinas del dormitorio, iluminando suavemente la habitación. Me desperté antes que Diego y me levanté de la cama con cuidado para no despertarlo. Me puse unos zapatos cómodos y un suéter ligero y decidí dar un paseo por los alrededores de la casa. La casa de Luis parecía aún más enigmática a la luz de la mañana. Pensé que una caminata me ayudaría a despejar la mente de las inquietantes reflexiones, pero en lo profundo de mi interior seguía creciendo una preocupación. Salí a la veranda, desde donde se abría una vista al lago, que esa mañana estaba tan tranquilo como un espejo. El aire era fresco y estaba impregnado con los aromas de pinos y tierra húmeda. El sendero que partía de la casa hacia el bosque me llamaba, y sin pensarlo mucho, me dirigí hacia él, con la esperanza de encontrar un poco de soledad y reflexión en medio de la naturaleza. El bosque que rodeaba la casa resultó ser denso y antiguo. Altos pinos se elevaban sobre mi cabeza, y sus copas casi cubrían por completo el cielo, creando sombras que jugaban en el suelo. Parecía que el bosque tenía su propia vida, separada del resto del mundo. Caminaba lentamente, disfrutando del suave crujido de las hojas bajo mis pies y del canto de los pájaros. Pero mis pensamientos seguían volviendo a la noche anterior. Algo en Luis me inquietaba, algo inacible que no podía comprender del todo. Recordaba cómo me miraba, como si supiera algo que nadie más sabía. Sus palabras sobre la casa, sobre la magia encerrada en sus paredes, me parecían algo más que una simple figura retórica. Con cada paso que daba por el sendero del bosque, sentía más intensamente que entre Luis y yo había surgido algo extraño, como si un hilo invisible nos uniera. Intenté convencerme de que era solo fruto de mi imaginación, que simplemente estaba pensando demasiado. De repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por una figura que apareció delante de mí en el sendero. Era Luis. Estaba apoyado en un árbol, como si me estuviera esperando. Me sobresalté, no esperaba encontrarlo aquí. Su aparición fue inesperada y un poco inquietante. «Isabel, buenos días», dijo él, sonriendo con la misma enigmática sonrisa que la noche anterior. «No quería asustarte. Solo decidí dar un paseo y pensé que tal vez no te importaría tener compañía». Su tono calmado y sus maneras me hicieron sentirme un poco mejor, pero la inquietud no desapareció. Le devolví la sonrisa y asentí. Seguimos caminando juntos, y entre nosotros se instaló un silencio que, sin embargo, no parecía incómodo. Más bien, estaba lleno de una tensión que no podía explicar. «Sabes, este bosque es uno de mis lugares favoritos»,
dijo Luis rompiendo el silencio. Aquí siempre es tranquilo y el tiempo parece detenerse. Puedes sentir cómo tus pensamientos se aclaran y todo lo que te preocupa pasa a un segundo plano. Asentí, pero sus palabras nuevamente me parecieron ambiguas. Dentro de mí crecía la sensación de que este hombre no solo hablaba de la naturaleza, sino de algo mucho más personal. Cada una de sus miradas, cada gesto, parecía ocultar algo más. De repente me di cuenta de que, a pesar de toda mi resistencia, no podía dejar de pensar en él. La caminata por el bosque, que debía calmarme, en cambio, solo intensificó mis dudas. Seguimos caminando, y sentí cada vez más que dentro de mí se gestaba un conflicto, entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. Después de nuestro paseo por el bosque, regresé a la casa con la sensación de que no encontraba mi lugar. Todo lo que antes me parecía claro y sencillo, ahora estaba cubierto de pensamientos extraños e inquietantes. Trataba de no obsesionarme con ello, pero aún así sentía cómo una fuerza invisible me arrastraba lentamente hacia un torbellino de confusión. Al día siguiente, Diego sugirió que fuéramos a la ciudad a comprar provisiones y de paso dar un paseo. Acepté, con la esperanza de que el viaje me ayudara a distraerme de los pensamientos sobre Luis y volver a mi rutina habitual. En el pueblo todo estaba tranquilo, a pesar de ser fin de semana. Las estrechas calles adoquinadas, los acogedores cafés con terrazas verdes y las pequeñas tiendas, todo lucía tan apacible que por un momento me sentí más ligera. Diego y yo entramos en uno de los cafés para tomar una taza de café. A menudo frecuentaba estos lugares y siempre lograban calmarme. Nos sentamos junto a una ventana, desde la cual se veía la plaza principal de la ciudad. La mirada de Diego estaba fija en la pantalla de su teléfono, y yo, aprovechando la oportunidad, me permití relajarme y disfrutar de una taza de capuchino. Estaba casi sumergida en mis pensamientos cuando de repente sentí una mirada fija en mí. Levanté los ojos lentamente y vi a Luis, que estaba al otro lado de la calle. Sentí un vuelco en el pecho. Estaba allí, entre los transeúntes, pero destacaba tanto que no podía apartar la vista de él. Luis parecía la encarnación de la calma y la seguridad. Su presencia era tan fuerte que casi la sentía físicamente, incluso a la distancia. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo a mi alrededor se desaceleró. Por un momento, todo desapareció. El ruido de la calle, las conversaciones, la música del café. Solo quedamos nosotros dos, mirándonos a través de la calle. Sabía que no debía reaccionar así, pero no podía controlarme. Luis sonrió, como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza, y comenzó a acercarse lentamente a nuestra mesa. Sentí cómo mi corazón empezó a latir más rápido, y mi mente se llenó de pensamientos sobre qué debía hacer. Todo esto parecía incorrecto, pero con cada segundo me dejaba llevar más por esa atracción magnética. «Isabel, me alegra volver a verte», dijo cuando llegó a nuestra mesa. Su voz era baja y tranquila, y eso me hacía olvidar todo lo demás. «Luis, qué inesperado», murmuré, tratando de ocultar mi nerviosismo. Pero sabía que él sentía mi agitación, y ese entendimiento solo intensificaba mi conflicto interior. Diego finalmente levantó la vista de su teléfono y miró a Luis con sorpresa. Intercambiaron saludos, pero apenas escuchaba su conversación, demasiado concentrada en mis propios sentimientos y en lo cerca que estaba Luis de mí. Desde aquel día en el café, mis pensamientos sobre Luis se hicieron cada vez más intensos. Intentaba resistir a esta atracción, pero cada mirada, cada sonrisa de Luis, cuando nos encontrábamos por casualidad o por invitación de Diego, hacía que fuera más difícil. Parecía que entre nosotros estaba creciendo algo más que simple simpatía, pero temía admitirlo incluso ante mí misma. Una noche, cuando Diego se quedó dormido, ya no pude contenerme. Salí de la cama, me puse un ligero albornoz y bajé las escaleras en silencio. No sabía por qué iba, pero mis pies me llevaron automáticamente hacia la sala de estar. Allí, junto a la ventana, estaba Luis, como si me estuviera esperando. La luz de la luna se filtraba en la habitación, iluminando su rostro, y me detuve en el umbral, incapaz de dar un paso más. «No pude dormir», dijo Luis sin apartar la vista de la ventana. Su voz era suave,
como si entendiera que en ese momento era importante no romper el silencio. ¿Tú tampoco? Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Había algo en esa noche, algo en su voz, que hacía inevitable todo lo que estaba ocurriendo. Me acerqué más, lentamente, como en trance. Cuando nos separaban solo unos pasos, él se volvió hacia mí, y en su mirada vi lo mismo que yo sentía, un deseo irrefrenable. Él dio un paso hacia mí, y nuestras manos se rozaron. Fue solo un leve contacto, pero se sintió ardiente. Sin decir una palabra, Luis acarició suavemente mi mejilla, y sentí cómo todo mi ser temblaba por ese toque. En el siguiente instante, sus labios encontraron los míos, y olvidé todo. El tiempo se detuvo, y en el mundo solo quedábamos nosotros dos. Fue un momento en el que todas las barreras cayeron. La suave luz de la luna, el susurro del viento fuera de las ventanas, su calidez junto a mí, todo hacía que ese instante fuera inevitable, como una ola que te envuelve por completo. Pero incluso en ese momento, sabía que era un paso que cambiaría todo. Cuando el beso terminó, nos quedamos en silencio, abrazados. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Lo que había sucedido era demasiado fuerte para pasar desapercibido. Ya no podía negar que entre nosotros había algo más que simple simpatía. Después de aquella noche, ya no podía ocultar la verdad ante mí misma. Cada vez que miraba a Diego, sentía cómo dentro de mí se abría un abismo de culpa y vergüenza. Nuestra relación, que alguna vez parecía sólida e indestructible, ahora se estaba desmoronando. Intentaba vivir como antes, tratando de no pensar en lo que había sucedido, pero cada mirada de Luis, cada uno de sus roces, quedaban grabados en mi piel como quemaduras. Pasaron varios días y la tensión entre Diego y yo se volvió insoportable. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y ese momento llegó de repente. Una mañana, mientras nos preparábamos para salir de paseo, Diego tomó mi teléfono para ver unas fotos. Su rostro cambió de inmediato cuando vio el último mensaje de Luis. Era una frase corta, pero reveladora. «Pienso en ti». Diego me miró, y en sus ojos vi dolor y traición. No gritó, no se enfureció. Su reacción fue aún peor. Guardó silencio, como si algo dentro de él se hubiera roto. El momento pareció durar una eternidad, hasta que finalmente preguntó en voz baja: «¿Es cierto? ¿Estás con Luis?». No pude pronunciar ni una palabra, solo asentí con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en las comisuras de mis ojos. En ese momento comprendí que todo lo que teníamos Diego y yo estaba destruido. Él permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano, luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación, dejándome sola en un silencio aterrador. Diego fue a ver a Luis para aclararlo todo de una vez por todas. Sabía que entre ellos habría una conversación seria, y temía que pudiera terminar en algo irreversible. Corrí tras él, pero para cuando llegué a la casa de Luis, ya estaban discutiendo en voz alta. Entré en la sala en pleno apogeo de la pelea. Diego, rojo de ira, acusaba a Luis de traición. Luis, por otro lado, permanecía tranquilo, pero su mirada reflejaba que también sentía el peso de lo que estaba ocurriendo. Me quedé allí parada, sin saber qué decir, mientras observaba cómo se destruía su relación, y mi corazón se rompía de culpa. Finalmente, Diego no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo de la casa, dejándonos a Luis y a mí solos con nuestras vidas y sentimientos destrozados, que nos habían llevado a ese momento. Sabía que era el final, que ya no había nada que hacer. Después de que Diego se fue, un pesado silencio cayó sobre la casa. Luis se acercó a mí, pero no pude mirarlo a los ojos. Todo lo que había sucedido pesaba sobre mis hombros como una carga que no podía soportar. Sabía que era el fin, no solo de nuestra relación, sino de todo lo que me unía a Diego. Luis, entendiendo que no había vuelta atrás, me abrazó, pero eso no trajo alivio. Esa noche comprendí que me había quedado sola. Ya no quedaba ni Luis ni Diego, solo yo, y la amarga conciencia de que con mis acciones había destruido todo lo que me era querido.